Las leyendas urbanas son un gran componente de lo que es la cultura popular del lugar donde vivimos, incluso si son solo versiones modificadas de otras ya existentes. Son historias populares que, a pesar de contar con elementos sobrenaturales o poco creíbles, son presentadas como reales. Justamente este cierto grado de credibilidad que puede tener una leyenda dependiendo del nivel de confianza que tengamos en quien nos la cuente o en el miedo que nos provoque es lo que provoca que se expanda en la sociedad. Algunas se crean a partir de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados grandemente o mezclados con datos ficticios. La palabra leyenda proviene del latín legenda, que significa lo que debe ser oído, esto porque eran historias pensadas para ser escuchadas ante la mayor cantidad de público posible, sobre todo en festividades. Desde esa época se les consideraba una tradición popular que debía ser pasada entre generaciones populares, pero no contaban con una cosa: la leyenda jamás va a ser contada de forma exactamente igual, el relato va a ser modificado y cada vez se le van adhiriendo más elementos, ya sean fantásticos, trágicos o cómicos. De ahí es cuando nacen las leyendas urbanas, cuando entran en contacto con las personas compartiendo la historia original. Incluso se ha hecho una lista de las características que se deben cumplir para que una historia sea considerada como una leyenda urbana. Entre ellas están: que la historia tenga un carácter internacional, o sea que, aunque la historia se ubique en un lugar específico del mundo, esta pueda ser relacionable para cualquier persona de cualquier otro lugar. Estas deben incluir a menudo un elemento misterioso, incomprensible, que les dé ese toque de interés necesario para ser compartidas, puesto que no tienen una explicación clara que nos diga a lo que realmente sucedió, y al no contar con la fuente original no podremos nunca conocer más información. Tienen una estructura más compleja que cuenta con un planteamiento, nudo y desenlace, al contrario de los chismes, rumores o mentiras. No pretenden, al contrario de estos, desacreditar o afectar a una persona en concreto, sino que abordan también una problemática que afecta a muchas personas, normalmente una que también podría llegar a afectar a la persona que la escucha. El intentar hacerla creíble, pero al mismo tiempo no contar con detalles que la contradigan, exige que los personajes sean simplemente arquetipos anónimos como un hombre, una mujer, o un conocido de un amigo, el cual el narrador no conoce en persona, y es inviable el preguntarle, aunque situados siempre en escenarios reales en un tiempo que no se estuvo presente para darle verisimilitud. Además, se necesita que se difunda de forma espontánea gracias a personas creyéndola como verdadera, haciéndola alcanzar cierto reconocimiento colectivo. Al principio estas recibían difícilmente una transmisión de forma internacional, pero gracias al internet se han podido expandir a todo el mundo en distintos idiomas, cosa que ha logrado que se adapten estas leyendas al lugar donde se encuentran, como las múltiples leyendas del fantasma en el espejo que te asesina si lo llamas 3 veces por su nombre, como Verónica, María Sangrienta, María la Paralítica, la Vieja del Quinto, Carolina, Micaela, Mary Ward, la leyenda de la película Candyman, el fantasma de María de Tudor, la Reina Sangrienta, María Reina de Escocia, la Condesa Isabel Báthory, Toire no Hanako en Japón y demasiados etc. Entre las formas en las que se pueden clasificar de forma relativamente fácil todas estas historias están las de fenómenos paranormales, entre las cuales entra la que acabo de mencionar de Bloody Mary, Slenderman, Jeff the Killer y The Rake. Dudo bastante necesiten una explicación de quién son si tienen más de 15 años en internet. Estas últimas son la perfecta representación de la leyenda urbana en la era del internet. Las creepypastas, historias de terror compartidas a través de todo internet y que su simple nombre implica que son falsas, pero incluso así hay gente que desconoce esto, siguiendo con el ciclo de compartir y escuchar. Las de salud, están basadas normalmente en el desconocimiento de la gente o al contrario, para propagar la ignorancia. Por ejemplo, Julio César esparció la historia de que él había nacido con la técnica ahora llamada como cesárea, lo que hizo que actualmente lleve su nombre.
La historia escuchada de distintas formas de un protagonista que después de tener sexo o ser drogado por un desconocido se despierta con un mensaje diciendo bienvenido al mundo o al club del SIDA. O la leyenda del Progesterex, un supuesto sedante de extrema potencia que causa una esterilización permanente a quien lo toma, el cual no existe, y no podría existir puesto que no existe ningún fármaco que provoque lo que dice la historia. Las que tratan sobre comida suelen ser basadas principalmente en historias o supuestas pruebas acerca de marcas famosas de alimentos como Coca-Cola o McDonald's. La principal estrategia al contar este tipo de leyendas es que están basadas en experimentos que las personas no se van a tomar la molestia de comprobar, puesto que o son muy difíciles, muy específicos, requieren cosas poco comunes de obtener o simplemente porque utilizan comida que las personas no están dispuestas a desperdiciar. Por ejemplo, hubo un rumor hace unos años sobre que la cadena KFC tenía una fábrica de pollos mutantes con 6 patas y sin plumas para que fueran más fáciles de procesar, cosa que obviamente nadie se molestó en investigar. No iban a utilizar su carísimo pollo crujiente para llevarlo a un laboratorio y saber a qué animal pertenece o qué sustancias contiene. Los famosos suelen ser los que son más vulnerables a este tipo de leyendas. Por ejemplo, las que afirman que ya han muerto de causas totalmente inventadas o las que son todo lo contrario, las que afirman que el famoso fingió su muerte y en realidad lo hizo para escapar de sus fans. Incluso esta última leyenda ha sido repetida varias veces con un montón de figuras públicas como Diana de Gales, Elvis Presley, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Michael Jackson, Pedro Infante, Alfredo Yabrán, Jesús Gil, una cantante panameña llamada Lorna, la criogenización de Walt Disney y tantos etcéteras que ya hasta es ridículo. Ni siquiera los lugares se salvan de que inventen cosas sobre su figura, como por ejemplo las bases militares secretas en Estados Unidos, que han albergado la siempre útil leyenda de guardar todos los secretos que sean interesantes para la época, desde extraterrestres, armas de destrucción supermasiva, las curas del cáncer, corona, SIDA o lo que se te ocurra, todo esto gracias a la curiosidad que causa lo desconocido y lo prohibido, lo que simplemente se cuenta en rumores de desconocidos sin credibilidad alguna. La televisión fue el antecesor del internet y no por eso se quedó fuera de las leyendas urbanas. El principal truco de la televisión es el desconocimiento que se tenía en sus primeros años sobre la televisión nocturna. Todo podía aparecer en esos momentos. Esto hizo que se crearan las famosas leyendas acerca del episodio perdido de básicamente todas las series de la existencia que presenta cambios sumamente perturbadores y espeluznantes, o la que decía que se podían encontrar vídeos de torturas y asesinatos transmitidos en plena televisión, cosa que obviamente es totalmente imposible. Creo que el punto finalmente quedó claro. Las leyendas urbanas han existido desde el inicio de la vida comunitaria del ser humano y no dejarán de existir mientras sea así, incluso aunque el medio principal de comunicación haya cambiado múltiples veces, de las cartas escritas a la literatura local, luego el internet y el correo electrónico, después los mensajeros instantáneos. En el espíritu del ser humano está el compartir la información aprendida incluso si esta es falsa, solo que no somos muy buenos en ello. Como no sé cómo terminar el vídeo. Top 10 and words. No Number olvides 10, suscribirte. negative. Number 9, Nevada. Number 8, Nissan. Number 7, Number 6, 9. Number 5, no. Number 4, Nick. Number 3, Nigeria. Number 2, New. Number 1, nice. Honorable mention, Nick.